Hola, buenas tardes, bienvenido a esta zona FP. Hoy tenemos los speed dating, está con nosotros Mar, que ha hecho un módulo de hostelería y turismo, ¿era Mar? ¿Lo he hecho Sí, correctamente? sí. Bueno, y nos va a contar, ay, perdón, mi niña, nos va a contar su experiencia. Si alguien está conectado y quiere hacernos alguna pregunta al hilo, es una conversación súper espontánea, práctica, queremos acercaros así esta cita y bueno, y perdón por interrumpirte antes, Mar, lo que estábamos hablando antes, cuéntanos tu experiencia y tus anécdotas, esas tan estupendas que nos tienes. Bueno, pues sí, yo me llamo Mar y bueno, hice un grado superior de guía de información y asistencia turística, parecido a lo que has dicho, muy parecido. Y bueno, yo lo empecé justamente terminar el bachillerato, yo no sabía qué estudiar, o sea, sabía que quería seguir estudiando, que no quería ponerme a trabajar, pero tampoco me veía en una universidad. Y entonces por cosas del destino, me encontré ese grado superior que estaba muy cerca de mi casa y yo, como que no tenía nada mejor que hacer, pues dije, pues voy a probarlo. Era turismo, que ya me interesaba, ya me gustaba, y había un pequeño problema que era relacionado con el vino. Y yo del vino no tenía ni idea, ni tampoco me gustaba. Había probado, pero no me gustaba. Pero dije, bueno, tampoco creo que haya tanto, porque, o sea, decía como en letra pequeña que tenía que ver con el vino, no era el título del grado. Yo dije, bueno, pues no creo que pase nada. Pero justo empecé y de vino hablamos, teníamos expertos en vino, un sommelier que es el que te enseña cómo tratar un vino, cómo saber diferenciarlos. Y claro, yo el primer día, a mí todos me olían igual. Yo no entendía dónde olían a madera, dónde olían a uva, dónde olían a todo. Yo no entiendo dónde huele todo esto, yo no huelo nada, solo alcohol. Pero bueno, a medida que fui probando muchos, al final pues empecé a pillarle el truquillo y empecé a que me gustara un poquito más. No mucho, pero el vino no me gustó en sí. Cuando encontraba uno, siempre que probamos, toda la clase se quedaba como mirándome a ver si decía, este es el bueno, y normalmente decía, no, no, no. Hubo una vez que sí, que me gustó uno, y todos dijeron, al fin, después de 1000 problemas, me gustó uno, pero solo uno en los 2 años de grado, así que puedes hacerte una idea de lo que me ha llegado a gustar el vino. Y mira que probé buenos, pero no me gustaron. Y después, pues nos dijeron ya el primer año, cuando llevamos unos 2 o 3 meses, que haríamos unas prácticas, haríamos 1000 horas de prácticas y además que serían remuneradas, o sea que nos pagarían. Y nos preguntaron, pues, qué es lo que queríamos o cuál era nuestro objetivo para poder pues ensayar y practicar lo que habíamos estado aprendiendo hasta ahora. Y claro, yo con el vino es que yo no me veía, ya me gustaba lo suficientemente poco como para ponerme a trabajar en una bodega y tener que hablar encima más de vinos. Y yo dije, pues si encuentran algún sitio que sea más de turismo y no de vino, pues yo estaría más a gusto. Y entonces pues me encontraron un pequeño hostal que hay en Vilafranca, que es donde se hacía el grado, que justamente había abierto las puertas el año anterior, o sea que era muy reciente, y estaban intentando empezar a darse a conocer. Y habían creado la página web, pero yo a partir de allí pues pude ver cómo pues ponerse en contacto con otras personas, cómo crear actividades, crear como horarios o un calendario para dar a la gente que venía diciendo, cada día hay esto. Y tuve que buscar mucha información sobre las actividades que se hacían en Vilafranca y todo. Y tuve que hablar por teléfono, que eso es una cosa que a mí no me gustaba. Si ya cuando llamaba a mis padres ya tenía problemas, imaginaros con una persona totalmente desconocida que yo no sabía ni por qué me tenía que llamar a mí, porque yo estaba como en la entrada del hostal y mi jefe estaba como estaba en una puerta cerrada, entonces no se veía. La cara principal era yo. Y claro, pues cuando entraba alguien, pues yo era la que saludaba o la que hablaba y cuando ya veía que yo no podía responder las preguntas, ya le enviaba a mi jefe. Pero claro, yo no quería responder al teléfono porque mi jefe me dice, cuando te llamen, responde y si no, ya me lo envías a mí. Y encima tenía que apretar unos botones, un número concreto para enviarle a él.
eso ya me costó mucho entenderlo, pero primero responder. Yo ya no quería responder, pero bueno, lo logré y cuando finalmente me llamaron el primer día, estaba como muy nerviosa y encima, a ver qué me van a preguntar. Fue una persona que me llamó de un tema totalmente diferente a lo que yo me esperaba, porque se había confundido de número y no me llamaba para saber nada sobre tal, sino dónde estaba otro edificio. Y yo, bueno, pues has llamado al sitio erróneo, el edificio es el del lado, pero este no es el número. Y bueno, pude ayudarles sin ningún problema. Y a partir de ahí vi como que no era tan complicado responder al teléfono, me costó un poco, pero fui pues dándome menos miedo y al final que ya pude responder sin ningún problema. Y aparte de eso, pues mi jefe me dijo que tenía que crear unas actividades, una actividad concreta en el campo, porque en Vilafranca hay una pequeña montaña en la cual pues podías como hacer como una gincana o lo que sea. Y yo hice una actividad para familias, como que nuestro target tenía que ser familiar, entonces eso pues como una ruta pasando por distintos puntos de la montaña y me fui informando y creé una ruta y incluso hice como un folleto con actividades para los niños, con un premio al final y bueno, me lo pasé muy bien, la verdad, fue una experiencia muy chula y lo que sí que se nota es el hecho de poder practicar lo que has aprendido, porque si no, cuando pasa un año o dos, ya no te acuerdas bien de lo que has estudiado y entonces tenerlo que volver a poner en práctica es como volverlo a estudiar de nuevo, porque no te acuerdas. Claro, Y el hecho de que mi jefe, pues como me diera mucha confianza o responsabilidades, pues me hizo como ponerme las pilas yo para intentar hacerlo lo mejor que pudiera. Y bueno, yo creo que me salió muy bien, terminó bien y yo creo que hice un buen trabajo. A ver, algún pequeño problemilla fue con la alarma, porque había un día que trabajaba, era el sábado, y no había nadie más que yo cuando no había gente, porque había fines de semana que no venía nadie en el hotel, en el hostal, yo me quedaba sola. Y pues hubo un día que al cerrar fui a cerrar todo y salté la alarma y empezó a hacer mucho ruido y yo, muy bien, llevas 2 semanas, ya terminas aquí con los bomberos, la policía, yo no sabía qué hacer, llamé a mi jefe, no me respondía, me empecé a poner más nervioso porque digo, ¿y ahora qué hago? Me estuve esperando un rato, no aparecieron ni los bomberos, ni la policía, y la alarma se cayó, y yo digo, bueno, ya no me volverá a pasar, pero me llevé un susto de muerte, porque pensaba, solo llevo una semana y he traído aquí la policía, ya muy bien. Suerte que no pasó, pero después ya no, después ya la alarma pedí que la hiciera otro por si acaso volvía a pasar lo mismo, porque no quería que los bomberos terminaran viniendo por cualquier cosa. Y bueno, eso fue una de las muchas anécdotas. Otra que pasó fue con el idioma. Ahí se habla catalán normalmente, pero en una de las llamadas habló alguien en inglés tenía una duda para saber si se podía instalar aquí y mi jefe no sabía inglés. Entonces, pues toda la gestión para como completar su ficha para pagar y todo, lo tuve que hacer yo con mi jefe al lado porque yo no tenía que hacer esas cosas, pero como que él no entendía el inglés, tuve que hacer como de traductor y intermediario. Fue muy divertido porque claro, yo entendía las dos partes y veía como una se quejaba de la otra porque o que lento o tanta información. Claro, yo no lo traducía todo porque digo, no voy a traducir cómo se está quejando de, a ver, solo falta que me digas a qué hora voy al baño. O comentarios así que me hacía la persona en teléfono y yo me estaba partiendo de la risa porque digo, madre mía lo que me ha tocado. Pero bueno, fue bien y después ya, cuando a partir de aquí ya supe hacer el registro, cuando llegaba alguien, pues tuve que empezar bueno, a darles era como un papel y tenían que llenar con toda información. Y una de las veces, de las primeras veces, vinieron como unos 10 o 15 mayores, gente mayor, de 60 para arriba. Y claro, ¿qué pasaba? Que te pedían la información del DNI y no veían la información total, que yo me pasé como media hora escribiendo todos los DNIs de todos, porque no podían ver la letra tan pequeña del DNI y yo me tuve que poner a escribir el DNI de cada uno y decirles todo, madre mía.
fue una aventura, la verdad, porque todos estaban allí también preocupados porque me estaban haciendo mucho trabajo. Yo, no pasa nada, tranquilos, vamos. Pero no, pero encima eran 15, yo estaba a punto de terminar mi turno y no venía la otra persona y yo, bueno, ya salí media hora más tarde, pero bueno, al menos que todos se quedaron con su habitación y todo, pero Es que madre mía. al final lo que, por lo que cuentes y lo que se ve desde este lado de la cámara es que tu experiencia académica hubiera sido mucho más diferente si no hubiera habido esa parte práctica. O sea, ya me comentabas antes de yo tenía miedo a ir a la universidad porque no sabía qué hacer, entrar en el módulo hizo como que tuviera las cosas más claras y esas prácticas y ya me encaminé a, pero por lo que me cuentas, primero creo que aprendiste sobre la marcha, que ahora me contarás si es mejor o peor un temario de un libro, oye, mira, un teléfono se coge así, paso número 1, paso número 2, que es como, tienes el teléfono, tienes a la persona in situ, adelante y que salga sol por donde quiera, como se suele decir, ¿no? Sí, sí. Mira, yo cuando estuve estudiando la parte teórica, pues una de las profesoras nos habló, ¿no?, de cómo teníamos que ponernos a hablar por teléfono. Una de las cosas que nos dijeron es que hiciéramos como o sí, para que la persona que estaba hablando no pensara que se había quedado sola o que no la estábamos escuchando. Pero claro, yo cuando el primer día atendí y la persona hablaba, yo decía, es que voy a hacer y le voy a cortar en medio de toda la conversación. Y era como, a ver, no sé si fue en práctica lo que he aprendido o esperar a que esta persona pare de hablar y le puedo decir yo algo. Claro, como es como lo que tú te dicen, puedes intentar a- aprenderlo, pero claro, una vez estás allí, no sabes con qué persona o con qué situación te vas a encontrar. Entonces, claro, yo en mi caso, la situación fue muy distinta en la teórica, que es cuando practicamos en clase, que cuando fue real. Claro, entonces no era lo mismo lo que yo había estudiado que lo que me tocó hacer en las prácticas. Entonces yo pienso que sí que es que el camino que escogí fue mucho más importante para mí porque me hizo darme cuenta, aparte de que me gustaba el turismo, que es una cosa que antes no tenía clara, y la otra también, el hecho de poder ponerte a hacerlo, o sea, en práctica también te das cuenta de si te gusta o no, porque la teórica puede ser maravillosa, que puede, oh, me encanta eso, pero a la hora de ponerte en una silla delante de un ordenador o algo y ver lo que es el trabajo duro de verdad, no solo lo que tú estudias, puede ser que al final no te termine gustando o sea mucho más pesado o mucho más terrible de lo que tú te puedes pensar. Entonces, poderlo poner en práctica, además, tiempo, que eso es lo que se valora, porque no eran 300 horas como sea en la universidad, es poco tiempo, no tienes tiempo, o sea, te adaptas ya para saber hacer todo y ya te vas. En cambio, ahí eran 1000 horas. O sea, yo tenía mucho tiempo de ir adaptándome y ya había un punto que ya sabía todo cómo funcionaba. Y entonces yo era como una trabajadora más. Ya no era solo una alumna que estaba haciendo prácticas, sino que era pues un trabajador más del hostal. Y pues claro, entre cómo te sentías allí como un trabajador más y no solo como un aprendiz, pues también te hace como subir mucho más el ánimo y te da un poco como de valentía para hacer más cosas o arriesgarte más que si sabes que solo estás haciendo de aprendiz y que no hagas una cosa porque si te equivocas entonces ya está mal, ¿sabes? O sea, te va a dar bastante libertad, supongo, porque iba a aprovechar también para preguntarte, porque tú escuchas 1000 horas y dices, wow, y tienes dos opciones, o que se te haga el tiempo corto, que digas, por favor, otras 1000 más porque estoy aprendiendo mucho, o que se te haga larga porque 1000 horas, creo que en tu caso fue la primera, ¿no? Es por favor, otras 1000 más, porque te dieron responsabilidad, te sentiste una más y realmente viste que podías estar poniendo en práctica todo eso que habías visto en la teoría. Sí, sí, o sea, todo no, porque la parte del vino obviamente es la parte que no pude ver, Mm. pero sí, sí que pude poner en práctica y además lo que se nota son las horas, como he dicho, que parecen muchas, porque, a ver, cuentas 1000 horas, son muchas, son muchos meses, eran casi 9 meses, o sea, y lo que me pasó es que me habitué como a eso, ¿no? Que cuando estudias es como que estudias y entonces por la tarde tienes que seguir estudiando porque tienes deberes, pero en cambio yo era como que estaba trabajando, ¿no? Y entonces terminaba a las 3
y no tenía trabajo. Y se me hacía muy raro porque yo llevaba toda mi vida estudiando y teniendo que ponerme deberes. Y en cambio eso lo decía, pues mañana sigo. Era como lo que hacían mis padres, ¿no? Siempre escuchaba, mañana ya haré lo otro, no hacían nada en casa. Yo pensaba, pues qué suerte, ¿no? Pero es como que se me hizo muy raro el hecho de terminar a las 3 y hasta el siguiente día, nada. Yo estaba ahí, bueno, claro, he terminado todo, no tengo nada más que hacer. Y entonces, hasta el siguiente día no tenía nuevas tareas. Y también es como un ámbito y muy distinto a lo que estás habituado. Y otra cosa que se me olvidó decir es el hecho que en mi caso, en la superior, fuimos pocos, pero éramos como de muchas edades distintas. Y eso también te da como una oportunidad muy, muy grande, porque claro, había gente que incluso podía ser de la edad de mi padre, en cambio había gente pues de mi edad, yo era de las pequeñas. Y entonces también ver como la ideología y la manera de pensar de cada uno. Un ejemplo es en Internet, nosotros los jóvenes éramos mucho más rápidos en buscar la información, porque ya es una cosa que ya vamos como desde muy pequeños. En cambio, a los grandes les costaba como un poquito más buscarlo. Pero en cambio, pues como de conocimiento, cuando hacíamos algún proyecto, la parte económica o la parte legal o así, ellos ya tenían experiencia y entonces también sabían bien cómo era la vida real. Entonces era como que nos dábamos, aprendíamos unos de otros. Y eso también me gustó mucho porque es la primera vez que estaba con gente que no tenía mi edad, porque desde pequeña siempre estaba con gente que tenía la misma edad que yo. Entonces, los conocimientos y todo era más o menos lo mismo. En cambio, tener en el grupo gente de distintas edades también te da pues, mucho más cultura y una visión del mundo muy distinta. ¿No? O sea, por lo que estoy escuchando, lejos de ser algo negativo para ti, ha sido algo súper enriquecedor. No, ya solo que sean de distintas. Y luego cuéntame, las prácticas, ¿estabas tú sola en esas prácticas? ¿Había más compañeros que eligieron las mismas? No, fui yo sola. O sea, nos distribuyeron cada uno en distintas, como éramos pocos, Ujú. y en realidad era un trabajo que, o sea, el grado superior se hizo gracias a la demanda que había de las bodegas y todo, por tener una persona que tuviera los conocimientos que teníamos nosotros. Entonces, claro, teníamos como varias oportunidades de ir a trabajar a algún sitio. Y también antes de entrar, pues nos hicieron entrevistas para conocernos y para saber cómo éramos antes de entrar en cualquier. Y la persona, el tutor, que digamos que era el que te como lleva las prácticas, en mi caso no fue tan importante como el jefe, porque el tutor no estaba allí, sino que estaba en la escuela, y entonces sí que me podía ir preguntando cómo vas y todo, pero el que me ayudaba más era el jefe, que es con quien yo trabajaba diariamente. ¿Y tú elegías las prácticas? ¿Era este tutor el que te asesoraba en base a o ya las teníais predefinidas? ¿Cómo fue la elección del lugar Bueno, de las prácticas? la elección la hicieron desde la escuela porque hicieron búsqueda de los sitios y entonces, claro, tú hacías la entrevista, si les gustabas al sitio, entonces se quedaban contigo para las prácticas y si no, como que seguían buscando. Entonces lo buscaron más ellos. Ellos preguntaban qué es lo que tú querías un poco para intentar como estrechar más la búsqueda con tus gustos o con tus preferencias. Pero claro, Ujú. también era más complicado porque dependía mucho de las preferencias y de lo que había en ese momento, porque había muchos, el problema que solo buscaban alumnos de prácticas de 300 horas, pero claro, en nuestro caso eran muchas más. Y entonces, pues algunos sitios no estaban interesados en tantas horas, entonces costó un poco más encontrar prácticas algunos que otros. Porque obligatoriamente tenían que ser 1000 horas o se podían adaptar en base a... No, con Dual son más de 300, entonces pues tenían que ser unas 1000 o así. Así que tenían que ser más. Y claro, también eran remuneradas, eso también era como un plus, ¿no? Para que ya que llevabas tanto tiempo trabajando y todo, que te pagaran algo y ir ganando un poco de dinero, eso también siempre te anima. Claro, yo hacía 7 horas diarias durante 4 días seguidos. Entonces, como para no ganar un poco de dinero, ya es un plus que gusta, ¿no? ¿Y viste que aprendías mucho más rápido frente a una formación que hubiera sido puramente teórica? O sea, cuando ya introdujeron esa parte práctica, ¿viste que tus conocimientos iban evolucionando de una manera más...?
Sí, sí, eso sí que lo vi y además, bueno, lo que me pasó en mi caso es que en el grado superior había gente que no era o sea, que no era profesor. Me explico, que era como mucho más experto en la materia que no en el campo de la enseñanza. Y se notaba pues mucho porque lo explicaban como mucho más el corazón, ¿no? De la experiencia vivida, de cómo había sido para ellos haber llegado hasta allí y todo. Entonces te lo explicaban desde la experiencia y no tanto desde la teoría. Y entonces era una manera más chula de poder aprender basándose con la experiencia de otra persona que ha vivido pues situaciones complicadas o eso. Y entonces también eso era más dinámico y no tanto como de un libro y teoría, ¿sabes? Eso estaba bien. Sí, también decías antes, cuando contabas lo de la anécdota de, bueno, intenté esto y me salió mal, esto me salió bien, como que se aprende mucho de, como se aprende en cualquier trabajo, del ensayo-error, ¿no? De voy a intentar, voy a salir por aquí, voy a experimentar y a veces sale bien, pero siempre sale como una lección nueva que no venía en ese libro, que no venía en ese temario, que es tuya propia, ¿no? Como que vas adaptando. Eso sí es verdad. Y también un poco que al principio daba como miedo equivocarse, ¿no? Porque claro, estás en un sitio y esperan que hagas algo, pero cuando ves que equivocarte no es algo tan malo, sino que es como una manera de saber lo que no hay que hacer la próxima vez que pase eso. Y entonces, como has dicho bien, prueba-error, mediante esto te ayuda a no hacer lo que no tienes que hacer y a mejorar tú también como persona, aparte de en el trabajo también vas creciendo tú como persona y vas, claro, yo en mi caso estaba mucho delante del público, entraba mucha gente, yo soy más tímida, no sé si parece mucho, pero yo soy tímida, o lo era mucho más antes. Claro, el hecho de que cada una hora o menos de una hora tuviera que tener contacto con personas que no había visto en mi vida, también me hizo pues tener que aprender a relajarme sabiendo que podía entrar una persona en cualquier momento y poder tener una conversación como con una persona que tengo confianza. Y eso también me lo enseñó las prácticas de este grado. O sea, ¿qué diferencia tú notaste profesionalmente y emocionalmente hablando de la Mar que entró el primer día por esa puerta en esas primeras prácticas a la que salió 1000 horas más tarde con todo lo que te pasó entre medio? Sí, sí, no, no era la misma, eso está claro, porque además que gracias a eso también tuve claro que quería seguir estudiando, que quería ir a la universidad. Gracias al grado superior es el que me dio como el empujón que necesitaba hacia mi destino, que al final fue pues seguir. Y gracias al grado superior también pude entrar en la universidad, porque con la nota que tenía con el grado superior, ahí con el bachillerato, digamos que no era muy buena. Pero al grado superior me fue mucho mejor y entonces pude entrar gracias al grado superior. Y lo bueno es que hay como 9 asignaturas que ya las tengo convalidadas, porque al haberlas hecho en el grado superior ya no las tengo que volver a hacer. Y eso también pues es un poco menos de dinero para tener que pagar en la universidad. Y mira, para mí mejor tengo menos asignaturas que estudiar. Bueno, Mar, pues darte las gracias porque la verdad es que ha sido una conversación súper animada. Si alguien nos está viendo, recordarles que si se ha quedado alguna pregunta que te quieren hacer, pueden escribirme a mí, que mi correo es ana@escolarum.es, empieza por S de Sevilla y termina en M de Madrid. Yo te transfiero encantada esas consultas. Y bueno, primero felicitarte porque eres una comunicadora nata. Yo no sé esa timidez por dónde está, pero ya te lo decía antes Pues que está mucho, ¿eh? La pantalla de milagro, pero... transmites de una manera y yo creo que eso que hablábamos de esos estudios prácticos y tal, pues como que tú transmites y no sé qué, bueno, yo creo que has evolucionado muchísimo, no sé cómo serías antes, pero si me decías que eras tímida, creo que eso de coger esas llamadas, porque al final te estás desenvolviendo súper bien de cara a quien nos está viendo y creo que has explicado tu experiencia de una manera tan sencilla que se entiende perfectamente. Gracias. Bueno, Mar, pues eso, darte las gracias, que tengas buena tarde y nada, que tengas un futuro prometedor que, visto está, creo que va a ser así. Muchas gracias, igualmente. Bueno, un saludo. Todo. Adiós.